SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, los frentes de la otra guerra en Ucrania, la guerra financiera. Siguen sonando las alertas en el frente de batalla. Y siguen sonando esas alertas también en el terreno financiero, en el que están cayendo también auténticas bombas. El rublo se ha desplomado hoy un 25%. Hoy, de un día para otro, los rusos son un 25% más pobres. Y los bancos centrales han comenzado a atacar el sistema económico ruso, a bloquear a Rusia en lo financiero. Lo anunciaba Josep Borrell, lo anunciaba la Comisión Europea, lo ha hecho también Janet Yellen, lo ha hecho también el Tesoro americano. Es una grave irresponsabilidad que muestra a qué tipo de personas nos estamos enfrentando. Nosotros no vamos a continuar con esa escalada. Sabemos lo importante que es apoyar a la sociedad civil en Rusia, aunque no esperamos una revolución para deponer a Putin. Lo que tenemos que hacer es dañar su economía, sobre todo teniendo como objetivo la riqueza de los oligarcas que tienen dinero negro y apoyan a Putin. La primera de las claves en esta guerra es la guerra por tierra. Hay una guerra financiera y los bancos centrales de momento han comenzado a avanzar ya. Los bancos centrales desconectan al Banco Central ruso, a los organismos de inversión rusa y a los bancos rusos del sistema bancario internacional. Así que la primera ofensiva, los tanques de lo económico, los bancos centrales han comenzado a disparar ya. Hoy el Departamento del Tesoro justificaba esta medida sin precedentes. Se desconecta el Banco Central ruso del sistema financiero internacional como medida sin precedentes para frenar a Rusia, dice hoy Washington. Corresponsal Washington, Víctor Sancho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Desde el gobierno de Joe Biden han dejado claro que su objetivo es que la economía de Rusia retroceda al ritmo que Putin decide avanzar en su invasión de Ucrania y, por tanto, sigue apretando para ahogar las finanzas de Moscú. Después de las sanciones a las mayores entidades financieras rusas de la semana pasada, desde hoy se añaden al castigo el Banco Central ruso y también el Fondo Nacional de Inversión y el Ministerio de Finanzas. Congelación de fondos en territorio de Estados Unidos, veto al acceso a cualquier reserva en dólares y prohibición total a cualquier estadounidense de hacer negocios con estos organismos, operación que está coordinada con los aliados, y un castigo que se aplica de manera inmediata y que se ha anunciado antes de que abrieran los mercados para evitar que el Banco Central ruso actuara. Todo hacía indicar que ya se estaba preparando para un movimiento masivo de sus activos fuera del país y así recuperar y tener acceso a los 630.000 millones de dólares en reservas que tiene y que, según los Estados Unidos, es como el cofre de guerra para financiar el conflicto. Es ahora mismo el primer movimiento, si nos permiten la metáfora, de los tanques por tierra. Porque junto a este está el cierre del código SWIFT a algunos bancos rusos. El código SWIFT es literalmente el DNI bancario. Es lo que permite a los bancos conectarse al sistema electrónico internacional, hacer transferencias, hacer pagos, recibir ingresos e incluso comunicarse entre sí. Son 11.000 bancos los que hay conectados en 200 países con millones de operaciones diarias en este organismo con sede en Bélgica. Bueno, pues de momento de este organismo han sido desconectadas algunas entidades rusas. La Unión Europea justificaba exactamente este golpe a los bancos rusos. Ursula von der Leyen decía: vamos a impedir el acceso de los bancos a la financiación europea y a los mercados financieros. Un movimiento al que se suman Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón. Y esta es ahora mismo la gran ofensiva económica. Se impide a Rusia acceder, trasladar, mover sus reservas y se impide a los bancos rusos acceder al capital para poder endeudarse o para poder financiar. El golpe ha sido tal que el rublo se ha desplomado un 25%. Porque lo entiendan y en castellano, los rusos pueden comprar un 25% menos hoy de lo que podían comprar ayer.
Esta ha sido la ofensiva militar / económica de este lado. ¿Cuál ha sido la respuesta rusa? Se ha dado hace apenas unas horas y el primer movimiento es el bloqueo, la congelación cambiaria, control de capitales. Los rusos ya no pueden vender rublos y además se impide enviar dinero del extranjero, se impide enviar o sacar dinero al país. Así que la respuesta rusa está siendo esta, en primer lugar, y en segundo lugar, subir los tipos de interés para intentar sostener el rublo. Entiéndanos, si el rublo vale un 30% menos, los rusos son un 30% más pobres y además se suben los intereses del 9,5% a un 20%, como ha ocurrido hoy, los rusos no solo son más pobres, sino que además los intereses y la deuda que tienen es mucho más cara. El frente es un auténtico desastre que empieza ya a dejar algunas víctimas. La primera ha sido Sberbank. История первого банка началась с одного клиента, Николая Антоновича Кристофари. Esta es la publicidad de uno de esos bancos rusos, Sberbank. Sberbank, con sede en Austria, ha sido declarado fallido por el Banco Central Europeo. Одно другим сменялись поколения. Porque los clientes de Croacia, de Eslovenia, de Alemania han empezado a retirar masivamente su dinero de esos bancos. А вместе с ним и сберегательная касса. Y el banco literalmente ha entrado en inviabilidad. Carmen Viñas, el Banco Central Europeo advierte, este es ya el primero de los bancos fallidos, empieza el efecto dominó en la banca rusa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Las filiales europeas del mayor banco ruso, el Sberbank, están al borde de la quiebra. Según el Banco Central Europeo, Sberbank Europe, filial al 100% de Sberbank Rusia, así como sus filiales croata y eslovena, son insolventes o lo serán en breve. El Banco Central Europeo avisa de que han sufrido importantes salidas de depósitos debido al impacto de las tensiones geopolíticas en su reputación, lo que ha llevado a un deterioro de su posición de liquidez, y es probable que el banco no pueda pagar sus deudas u otros pasivos a su vencimiento. Al parecer, los clientes retiraron el dinero en masa, preocupados por la solvencia de la entidad. El propio Sberbank reconoce que se ha producido una salida importante de depósitos en muy poco tiempo. Para el Banco Central Europeo no hay forma de que el Sberbank ofrezca una posibilidad realista de restablecer la liquidez. La Federación Rusa es la propietaria mayoritaria del banco. Sberbank Europe opera en 8 países de Europa Central y del Este y tiene unos activos totales de 13.000 millones de euros. El banco atiende a 800.000 clientes, dispone de 187 sucursales y más de 3.900 empleados. Este es el frente de tierra. Porque nos entiendan en la metáfora, los bancos centrales, la artillería en lo económico, dispara, bloquea activos rusos, Rusia bloqueada intenta frenar la depreciación de su moneda y empieza a haber víctimas en ese campo de batalla por tierra. Hay bancos que ya empiezan a caer. Y esta es solo la primera de las ofensivas económicas, la guerra por tierra. Hay una segunda, la guerra por aire. Desde esta medianoche, la Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos con origen en Rusia o destino a Rusia. Y como respuesta, Rusia cierra también su espacio aéreo. Hay ya bajas también en ese campo de batalla. Compañías como Finnair hoy caen un 25% en bolsa. Son compañías que tienen conexiones con Asia, conexiones con Rusia y que, como en el caso de Finnair, habían generado hasta 44% de sus pasajeros con esas conexiones. Este cierre de ese campo, este cierre de ese espacio aéreo, deja también impresionantes pérdidas económicas. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación? De momento hay un aviso de cierre por parte de la Comisión Europea y respuesta por parte de Rusia. Sí, la medida aquí ha sido adoptada también por nuestro país en aplicación del reglamento aprobado por el Consejo de la Unión Europea. Está en vigor, como dices, desde la pasada medianoche y prohíbe que aterricen o despeguen en España o sobrevuelen nuestro territorio aviones de aerolíneas rusas o de aerolíneas de propietario no ruso
pero que realicen vuelos financiados por personas físicas o jurídicas u organismos públicos de nacionalidad rusa. Sí se van a permitir esas operaciones en caso de aterrizajes o sobrevuelos de emergencia, o si las autoridades deciden hacer una excepción por motivos humanitarios, por ejemplo. Actualmente, informa el Ministerio de Transportes, solo hay 2 aerolíneas rusas que operan vuelos directos con España, Aeroflot y Siberian Airlines. La medida afecta ya hoy mismo a 5 operaciones de Aeroflot, sendos aterrizajes y despegues en Málaga y Barcelona y un despegue en Alicante. Como vemos, son aeropuertos eminentemente turísticos, es decir, tráfico eminentemente turístico, el de los vuelos directos entre Rusia y España hasta ayer. Este es el siguiente frente, el frente aéreo. Y ya digo, hay primeras víctimas. La fundamental, Finnair. Koe mukavuuden uusi ulottuvuus. Finnair. Enemmän valinnanvaraa. Que pierde el 25% de su valor en una sola jornada por su exposición a Rusia. Queda un frente más, lo vamos a leer enseguida, pero ahora mismo guerra económica por tierra, guerra económica por aire. Investigador principal del Real Instituto Elcano, Enrique Feaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De momento, hablemos de los movimientos que desconectan a Rusia del sistema financiero. ¿Efectivos suficientes? Hombre, eso es artillería pesada. La verdad es que, aparte de las sanciones comerciales habituales y de las sanciones personales, bloquear el acceso a SWIFT a un montón de bancos y, sobre todo, impedir que el Banco Central ruso emplee sus reservas para intervenir en los mercados y salvar el rublo, es realmente una situación extraordinaria y un arma de gran potencia utilizada por parte de los países occidentales. El gobierno ruso llevaba años preparándose, probablemente, desde luego meses preparando esto. ¿Tiene reservas como para aguantar, para soportar, o esto puede facilitar un desenlace rápido de una guerra? Es difícil saber qué es lo que pasaba por la mente del presidente ruso, pero evidentemente creo que es posible que infravalorara la capacidad de la Unión Europea para imponer sanciones tan extremas, porque lo que está claro es que imponer o excluir a los bancos rusos del sistema financiero supone al final, o va a suponer al final, una caída de las exportaciones de gas que perjudica a Europa y también pues alguna serie de circunstancias que hacen daño a la propia Europa. Es decir, Rusia probablemente pensaba que Europa estaba menos dispuesta a hacerse daño a sanciones o generando sanciones que efectivamente fueran dañinas para Rusia. Y creo que, por ejemplo, no contaba con la posibilidad de impedir el uso de sus 660.000 millones de reservas. En este momento lo único que tiene son oro y yuanes, pero ha perdido la posibilidad de utilizar libras esterlinas, dólares o euros, lo cual pues le deja realmente muy cojo en el ámbito financiero. Moscú impone un control de capitales, impide sacar dinero del país. ¿Es una medida desesperada? ¿Es efectiva? ¿Puede funcionar? Son medidas desesperadas, no lo hace porque sea la solución a ningún problema, sino simplemente porque no puede permitirse que en ese momento, en un momento de fuga de depósitos, en un momento de hundimiento del rublo, se aproveche para sacar dinero o reservas del país. Es lo que caracteriza cualquier problema bancario o cualquier problema financiero realmente grave, y es más bien una medida desesperada o es realmente el último recurso que tienen los controles de capitales, y no va a solucionar nada a corto plazo, simplemente intentar evitar lo que hasta el momento parece inevitable. ¿Cómo hay que leer la falta de neutralidad? Suiza, por excelencia, es el país neutral, pero en esta guerra financiera Suiza bloquea las cuentas rusas, Suiza está con la Unión Europea, Suiza está contra Rusia. ¿Cómo hay que leerlo? Probablemente porque la respuesta tanto europea como de otros aliados, incluido Suiza, ha sido proporcional al desafío ruso. Todo el mundo esperaba una acción intermedia de Rusia, un juego estratégico relacionado con Ucrania, pero la intervención o la invasión de Ucrania ha sido tan burda, tan violenta, que es muy difícil para países incluso tradicionalmente pues que han jugado el doble juego de
criticar a Rusia, pero al mismo tiempo beneficiarse económicamente, sean o estén en condiciones, digamos, morales de seguir apoyando, y han tenido que ceder y responder a la corriente masiva contra la invasión de Ucrania. Le pido que no se retire, vamos a estirar la metáfora un paso más, porque hemos visto efectivamente la artillería, la guerra económica por tierra de los bancos centrales. Hemos visto a cómo las fuerzas aéreas, la guerra en el aire, se está librando también con el bloqueo de espacios aéreos. Hay una guerra que sí parece estar ganando Putin, y es la guerra submarina. Porque el gran temor en toda esta guerra es que se corten los suministros de gas, de petróleo, y que se disparen los precios. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Se ha disparado hoy de nuevo el gas, se ha disparado hoy de nuevo el petróleo, y hoy tenemos una inflación en España del 7,4%. Es la mayor inflación en los últimos 33 años, reconocía la propia vicepresidenta Nadia Calviño hoy en Abu Ikuní. España está menos expuesta que otros países, tanto desde el punto de vista de las relaciones comerciales con Rusia, con Ucrania, como desde el punto de vista de la dependencia energética, pero es indudable que vamos a ver un impacto desde el punto de vista de los precios de la energía, y lo que vamos a hacer es seguir tratando de evitar que esto tenga un impacto sobre las cuentas de las familias y la competitividad de las empresas. Jordi Fábrega, hoy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. 7,4% la inflación en España. Sí, más de 15 millones de españoles no habían nacido la última vez que la inflación estaba en el 7,4%. Fue en julio de 1989 y ahora ha vuelto a esa cifra, 7,4% de inflación en el mes de febrero, según el dato adelantado por el INE. Y no se debe al encarecimiento de un producto o dos o tres. Es fruto, dice estadística, de una subida generalizada de todos los precios. Alimentos, bebidas sin alcohol y carburantes son los epígrafes que más suben, pero insistimos en que según estadística está subiendo todo, y eso hace que la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, que son los más volátiles, haya subido en febrero hasta el 3%, ha sumado 6 décimas en un mes. Y además hay que tener en cuenta que estos datos se dan sin incorporar aún los efectos en forma de subida de precios del gas y del petróleo que mencionabas de los últimos días, porque los datos del IPC se cierran alrededor del día 20 del mes previo, por lo que aún no había empezado el conflicto. Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano, ¿puede permitirse la Unión Europea una guerra que dispara los precios, así que tenemos un 7,4 sin ni siquiera haber contado todavía el crecimiento del gas, del petróleo ruso? ¿Esto puede ser algo que incline la balanza del lado de Putin? No lo creo, sinceramente, porque precisamente se ha considerado que lo que está en juego es mucho más importante que la situación económica. La Unión Europea, digamos, que ha asumido que está dispuesta a hacerse daño con tal de hacer daño a la economía rusa. Está claro que respecto a la dependencia o al daño que pueda hacer el corte de suministros, pues hay algunos países más afectados que otros, pero también es cierto que la inflación va a afectar a todos por igual e incluso podría generar problemas generalizados en términos de subidas de tipos de interés anticipadas respecto a lo esperado, que tengan consecuencias en los mercados financieros. Pues investigador principal del Real Instituto Elcano, Enrique Feas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Un abrazo. A ustedes. Un abrazo. Ahora mismo esta es la situación del frente de batalla económico en el que siguen cayendo bombas. Y eso lo reflejan también los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Este es el informativo central en Rusia, contando cómo hoy las bolsas rusas están cerradas precisamente para evitar los desplomes. Pero esas caídas se están registrando y se están sintiendo aquí, donde ahora mismo la guerra
pasa factura de una manera considerable. La bolsa americana abierta a esta hora 400 puntos abajo, el Dow Jones perdiendo un 1%, el Nasdaq perdiendo ligeramente menos. Tenemos un problema aquí y, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hemos tenido un problema que al final no es tanto, también en España. Se ha suavizado. Finalmente, durante la tarde, los principales parques del continente han moderado esas caídas con que arrancaban la sesión. De hecho, el IBEX se deja apenas un 0,1% y se queda en los 8.479 puntos, apoyado fundamentalmente en los valores energéticos, que registran subidas de hasta más de un 14% en el caso de Siemens Gamesa o de más de un 10% en el de Solaria, y pese al lastre de los valores bancarios, que encajan pérdidas que superan el 4% en casos como el del Santander o el Sabadell. Sin embargo, el selectivo en su conjunto cede un 1,5% en un mes, el de febrero, profundamente marcado por el conflicto en Ucrania y cuya característica fundamental ha sido la volatilidad. La situación en el resto del continente, como decimos, es bastante similar. Todas las principales plazas europeas han cerrado en rojo, con caídas que oscilan entre el medio punto porcentual de Londres y el 1,4% de Milán. Ignacio Cantos, director de análisis de renta variable de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué esperar ahora mismo con una guerra que no parece ser tan rápida ni tan efectiva como Putin planeaba? ¿Qué esperar? Bueno, pues yo creo que es un comentario más o menos casi común a todos los que hemos hecho este año, ¿no? Yo creo que va a seguir la volatilidad, por tanto, que nos moveremos un poco en función de las noticias, de las negociaciones, del contagio que pueda haber, pero es verdad que si hay contagio puede ser muy grave y a partir de ahí pues veremos un poco. Es verdad que Estados Unidos está reaccionando mejor y de hecho el mes de febrero yo creo que ha estado un poco mejor que las bolsas y especialmente en la última semana, ¿no? Están más lejos del conflicto y aunque estén involucrados en la OTAN pues están menos involucrados y yo creo que eso se está notando en los parques en general, ¿no? Hoy hay un movimiento muy importante de quienes salen de Rusia. Hoy el fondo de pensiones noruego, 1.300 millones fuera del sistema ruso. Hoy BP vende el 20% que tenía en Rosneft. ¿Llegamos todavía a tiempo para invertir en ese sector energético o ya es tarde? Bueno, realmente los últimos 6 meses el sector lo ha hecho muy bien al calor de las subidas del crudo y del gas natural, y yo creo que llegamos un poco tarde. Yo estaría más de salida del sector que de entrada, pero todavía puede quedar porque los resultados de las compañías van a ser buenos, pero hay que pensar cuál será el siguiente movimiento del petróleo, ¿no? Es posible que la OPEP pueda bombear algo más. Si se llega a un acuerdo con Irán por el tema nuclear, pues también podría volver al mercado aportando 1 o 2 millones de barriles más. Y no descartamos que a estos precios pues vuelva a haber inversiones en todo el tema del fracking en Estados Unidos y pueda aumentar su producción, con lo cual pensamos que estos precios no son sostenibles en el medio plazo. Pues Ignacio Cantos, director de análisis de renta variable de ATL Capital, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros y un saludo. Hoy, el día en que hemos leído el otro frente de guerra, el de la guerra financiera. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.